A las 13:47 del 27 de octubre de 2025, en la zona ocupada de Zaporilla, 12 drones UAV ucranianos se lanzaron velozmente hacia un tren ruso cargado de munición a una velocidad de aproximadamente 97 km por hora. Los operadores, absortos en su misión, no sabían que la artillería enemiga había detectado su posición. El primer proyectil de 152 milímetros cayó a unos 800 metros de la formación, lo bastante cerca como para que el polvo descendiera del techo como una lluvia fina. Los rusos detectaron la actividad en cuanto los 48 motores sin escobillas se encendieron simultáneamente. El rugido se convirtió en un destello electrónico. Ese pulso eléctrico iluminó todos los sensores en un radio de 10 kilómetros, como si alguien encendiera las luces de un estadio en plena noche. En ese momento, los operadores se enfrentaron a dos opciones difíciles: abortar la misión para salvar sus vidas o continuar volando bajo fuego de artillería. Tenían unos 12 minutos para alcanzar la posición de ataque, mientras que la artillería rusa, con una velocidad de reacción aterradora, necesitaba solo unos 3 minutos para fijar con precisión su ubicación. Tras unos segundos de tensión, decidieron avanzar, eligiendo completar la misión a costa del riesgo. Un vehículo blindado BTR ruso detectó la bandada de UAV y abrió fuego, dejando rastros de fuego curvados en el cielo de la mañana. La formación se dividió de inmediato. 4 subieron a gran altura, 4 se mantuvieron muy bajos y 4 avanzaron por el centro. Las ráfagas silbaron por el aire sin acertar, dejando solo el sonido del viento y fragmentos metálicos. Pero había algo que el enemigo no veía. Cada UAV llevaba una fibra óptica tan delgada como una línea de pesca. Mientras el sistema de interferencias ruso emitía con una potencia de 10 kilovatios para bloquear todas las frecuencias de radio, esas fibras ópticas transmitían datos a la velocidad de la luz, completamente inmunes a las ondas electromagnéticas. El costoso vehículo de guerra electrónica en tierra se volvió un objeto caro e inútil. La artillería rusa pronto localizó la posición de los operadores de los UAV y comenzó a disparar concentradamente. Pero los operadores ucranianos estaban preparados. Se habían distribuido en 3 refugios subterráneos separados, cada uno a 500 metros del otro, una disposición nada casual, pues el radio letal de un proyectil de 152 milímetros es de unos 300 metros. Con los refugios separados 500 metros, si uno era alcanzado directamente, los otros 2 quedaban fuera del radio de destrucción. Los rusos podían, con mucha suerte, destruir 1 o incluso 2 refugios, pero nunca los 3 al mismo tiempo. Eso significaba que al menos 8 UAV aún podían completar la misión. El segundo proyectil cayó a 600 metros de la formación, más cerca pero todavía impreciso. ¿Hacia qué objetivo se dirigía Ucrania y cómo logró destruir ese plan ruso? Antes de responder a esa pregunta, dime a qué país apoyas en esta guerra. Si apoyas a Ucrania, escribe el número 9 en los comentarios. Si apoyas a Rusia, escribe el número 1. Ahora, entremos juntos en la batalla. A través de la cámara del UAV líder, el operador identificó claramente el objetivo, el tren, con columnas de humo negro elevándose. El convoy entró en un tramo recto de vía de exactamente 2 kilómetros en medio de un terreno despejado, lejos de posiciones defensivas evidentes y perfecto para un ataque. Los ucranianos habían estudiado esa ruta durante semanas. La ventana de ataque que esperaban duraba exactamente 97 segundos. Entonces, el tercer proyectil, que cayó a 450 metros, cambió el curso de la situación. Los fragmentos se desplazaron a unos 1500 metros por segundo, cortando el aire como agujas ardientes. 3 de ellos impactaron fatalmente, cortando los finos cables de fibra óptica de 0.8 milímetros de los UAV números 2, 5 y 8. Inmediatamente, esos 3 pasaron a usar baterías de reserva y control por radio, volviéndose vulnerables a las interferencias y bajo control enemigo.
9 drones con cables de fibra óptica intactos continuaron transmitiendo datos mediante pulsos de luz que recorrían las fibras de vidrio a una velocidad cercana a los 200.000 kilómetros por segundo. Desde el Refugio 1, los operadores dieron la orden, continuar la misión y cambiar de posición. Tomaron los equipos y salieron de inmediato. Justo cuando abandonaban el lugar, un cuarto proyectil destrozó el suelo a pocos metros, pero el refugio ya estaba vacío. Corrieron por el túnel hacia el Refugio 4, a 700 metros al este, obligando a la artillería enemiga a reajustar su puntería, creando así el margen decisivo. Aunque 3 drones habían pasado al control por radio tras el corte de sus cables, los otros 9 seguían conectados por fibra óptica y por lo tanto eran completamente inmunes a la guerra electrónica. Las ondas de radio pueden ahogarse en interferencias, pero la fibra óptica transmite datos en forma de luz reflejada dentro de un núcleo de vidrio. Por pura física, no interactúa con las ondas electromagnéticas. Interferir una señal de fibra óptica con ruido de radio es como intentar apagar una linterna gritando contra ella. Absurdo. El vehículo de guerra electrónica ruso R-330ZH Zytel, estacionado cerca del cruce ferroviario, detectó la bandada de UAV a unos 7 kilómetros e inmediatamente activó su transmisor. 10 kilovatios de energía electromagnética inundaron el espectro de 100 MHz a 2 GHz, suficientes para bloquear la mayoría de canales de control de drones comerciales, señales GPS y comunicaciones por radio en un radio de unos 30 kilómetros. Los 3 drones que dependían del modo de radio perdieron conexión de inmediato, sus pantallas se llenaron de estática. En la cabina de mando del Zytel, el operador observó cómo el espectro Waterfall se saturaba al aumentar la potencia. Todas las frecuencias estaban cubiertas por ruido. Había creado una burbuja electromagnética de unos 30 kilómetros, y en su pantalla, 3 señales de UAV desaparecieron instantáneamente. Pero lo más desconcertante era que las 9 señales restantes seguían llegando, limpias y constantes, inexplicablemente inmunes. Revisó los equipos, confundido. ¿Cómo podían seguir transmitiendo en medio de una tormenta de 10 kilovatios? Los operadores ucranianos intentaron cambiar de frecuencia, pasando de 2, 4 GHz a 5, 8 GHz y a todas las bandas militares que conocían. El Zytel respondió inundando todo el espectro con interferencia, como si intentara mantener una conversación en una habitación con miles de altavoces al máximo volumen. Los 3 drones controlados por radio volaban a ciegas, avanzando por inercia, manteniendo su última dirección hasta que se agotara la batería o colisionaran. Esa era la paradoja de la guerra electrónica, no discrimina. El enorme campo de interferencia del Zytel no solo apagó las comunicaciones ucranianas, sino que también cegó los sistemas rusos. La tripulación del BT-82A en el puesto 9 vio los drones a través de imágenes térmicas e intentó alertar al sistema antiaéreo Panzer a 3 kilómetros de distancia, pero su radio permanecía muda, igual que las frecuencias de Ucrania. Los rusos, sin saberlo, se habían paralizado a sí mismos intentando paralizar al enemigo. Los 9 UAV con fibra óptica intacta continuaron su trayecto, completamente indemnes. Aunque el Zytel hubiera aumentado su potencia 100 kilovatios más, habría sido inútil. El vehículo de guerra electrónica, valorado en millones de dólares y diseñado para derribar drones de la OTAN en un radio de 30 kilómetros, se volvió impotente ante un simple pero eficaz hilo de pesca. A lo lejos, el ingeniero del tren, que había sido advertido sobre la posible presencia de UAV en el informe de misión, pisó el acelerador con fuerza, empujando sin saberlo al convoy directamente hacia el encuadre del destino. El convoy aceleró de 42 km por hora a 48, luego 52, y finalmente alcanzó 56 km por hora, el límite máximo para una masa de 4.000 toneladas sobre vía ferroviaria envejecida. Pero cada kilómetros por hora adicional provocaba una consecuencia fría. El punto de bloqueo en la vía se desplazaba hacia adelante unos 17 metros. Los operadores ucranianos tuvieron que calcular continuamente, cada ajuste de rumbo consumía batería, un recurso que no podían derrochar.
En el puesto 9, la tripulación del BTR solo disponía de 8 segundos para abrir fuego. Ese era el tiempo en que la bandada de drones entraba en la zona de tiro al cruzar perpendicularmente frente al puesto. El artillero giró la torreta, calculando el ángulo de plomo para un objetivo en movimiento a 27 metros por segundo. A esa velocidad debía apuntar unos 15 metros por delante de la posición actual del dron. Cargó y abrió fuego con la ametralladora PKT-800 emisión por minuto. Las trazadoras dibujaban arcos en el cielo vespertino como una cinta brillante. Cuando ajustó el tiro exacto y volcó el fuego sobre la trayectoria prevista, la bandada se escondió tras un anillo de árboles y desapareció en un pestañeo. 8 segundos para detectar, rastrear, dirigir el tiro y destruir 9 blancos del tamaño de un plato que volaban a velocidad de autopista. Geométricamente, era imposible. Todas las balas fallaron. El artillero del BTR había practicado esta situación cientos de veces en simulador, pero la realidad era mucho más cruel. En el simulador el objetivo seguía patrones. En la vida real los drones cambiaban de dirección de forma abrupta cada 2 segundos, arriba, abajo, izquierda, derecha, como colibríes borrachos. A través de la mira, todavía veía los finos cables de fibra óptica brillando bajo el sol vespertino, arrastrados como hilos de araña. Cuando apuntaba al lugar donde iban a aparecer, ya habían cambiado de rumbo, siempre un paso por delante. El comandante del BTR golpeó con la mano la torreta, furioso. Ni siquiera podía reportar el fallo porque la radio seguía interferida. Los 9 supervivientes continuaron hacia el tren. La distancia al punto de bloqueo era ahora de 4.2 kilómetros. En el nudo ferroviario, el sistema antiaéreo Panzir-1 detectó la bandada por imagen térmica. Un radar diseñado para seguir misiles de crucero tenía ahora que distinguir señales muy pequeñas entre el ruido del terreno. Los operadores pasaron a modo electro-óptico, siguiendo los UAV con un visor acoplado al cañón, en esencia un telescopio extremadamente caro. Aún así, a veces basta un disparo afortunado. Los 2 cañones 2 a 38M del Panzir abrieron fuego desde 3.200 metros. El artillero no intentó abatir dron por dron, sería como matar mosquitos con un fusil. En lugar de eso, activó proyectiles de 30 milímetros con espoleta programada para explotar en el aire Air Burst. Cada proyectil estaba programado para detonar a una distancia concreta, fragmentándose en unas 400 esquirlas de acero que cubrían una esfera de unos 4 metros de diámetro. A una cadencia combinada de 5.000 balas por minuto, creó un muro de metal entre la bandada y el objetivo. El dron número 6 desapareció en una esfera de fuego naranja a 2.900 metros. 3 segundos después, el dron número 11 estalló. Los 7 restantes reaccionaron, se dispersaron en 3 dimensiones, 3 ascendieron hasta 200 metros, 3 descendieron pegados al pasto y 1 mantuvo altitud mientras maniobraba lateralmente sin cesar. La situación obligó al artillero del Panzir a una decisión severa. Panzir está diseñado para interceptar Tomahawk IF-16, amenazas con comportamientos relativamente predecibles, pero esta bandada volaba como un enjambre enloquecido y el artillero se enfrentaba a una elección casi imposible. La computadora de tiro sugería disparar al grupo alto, porque esos blancos resultaban más fáciles de rastrear contra el cielo. La experiencia de entrenamiento empujaba a priorizar la amenaza más próxima. Solo tenía 2 segundos para decidir. Él eligió atacar al grupo que volaba alto, sin saber que acababa de repetir el mismo error que había destruido otro tren apenas 3 semanas antes. Elevó el cañón, siguió con la mira a los que ascendían, y se comprometió a disparar contra ellos, un error clásico en defensa antiaérea. La regla táctica dicta que siempre se debe neutralizar primero la amenaza más cercana, ya que ofrece menos tiempo de reacción. Pero cuando el cañón Panzir se elevó para perseguir al grupo alto, los drones que volaban bajo aprovecharon ese instante para acelerar directamente hacia el tren, saliendo del alcance efectivo de su fuego. El artillero comprendió su error de inmediato, pero no pudo girar la torreta lo suficientemente rápido para volver a bloquear los blancos. Los drones a baja altura habían superado su ángulo dorado de tiro,
el punto en el que todos los cálculos de plomo se hacen efectivos. Y aún no era la última barrera que la bandada debía atravesar. Al acercarse a la vía, una sección de infantería en el puesto de observación 7 abrió fuego con todo lo que tenía. 40 fusiles AK disparando al unísono, las ráfagas cayendo como lluvia metálica. Pero acertar era otra historia. Los drones cruzaban perpendicularmente frente a ellos, a 27 metros por segundo. A 200 metros, cada dron permanecía en el punto de mira de un soldado solo 0.74 segundos. El tiempo de reacción humano promedio es de 0.25 segundos. Apuntar y compensar requiere otros 0.5 segundos. Cuando el soldado apretaba el gatillo, el blanco ya había pasado, solo quedaban el aire y el eco del disparo. Mientras tanto, 4 drones especializados descendieron desde una altitud de 500 metros y liberaron su carga al unísono. Las granadas termitas se encendieron al contacto con el metal. No explotan como minas, sino que arden a unos 2500 grados Celsius, devorando el acero de los rieles, que se funde a 1370 grados Celsius, como ácido sobre papel. En segundos, 4 tramos de vía se deformaron, convirtiéndose en charcos de metal incandescente. Los cañones del Panzir ardían al rojo tras el fuego sostenido. Los cañones automáticos modernos solo pueden mantener su cadencia máxima durante unos 45 segundos antes de que el calor deforme el ánima, haciendo que los proyectiles giren de forma errática y pierdan toda precisión. El artillero no tuvo opción más que detener el fuego para enfriar el sistema, y esa pausa abrió una ventana de 12 segundos, una eternidad en el campo de batalla, cuando el cielo quedó momentáneamente despejado. 7 drones atravesaron ese hueco. En la pantalla de control, los avisos de batería parpadeaban en amarillo. La lucha contra el viento y los continuos cambios de rumbo habían consumido más energía de la prevista. El dron número 3 tenía 18%, el número 7, 21%. Necesitaban unos 30 segundos más para alcanzar el tren, pero solo les quedaban 20 segundos reales de energía. El humo de los pastos incendiados por la termita se alzaba con el viento, bloqueando la visibilidad. Las cámaras térmicas pueden ver de noche, bajo lluvia o niebla, pero no a través del humo negro espeso. Las partículas de carbono absorben toda radiación infrarroja. En esos segundos decisivos, todas las posiciones defensivas rusas perdieron el contacto visual. Los drones atravesaron la nube de humo cuando estaban a 1400 metros del objetivo. A través de la cámara giroscópica se veían con nitidez los detalles de los vagones, emblemas de unidad, óxido, incluso las letras blancas de advertencia en el vagón 22 tipo 1.1 explosivos. El cable de fibra óptica se tensó al límite de su resistencia. A exactamente 12.000 metros, el mecanismo se liberaría automáticamente para evitar enredos, y el conteo regresivo comenzó. 10 segundos para la suelta. 5, 3, 2. El primer cable se soltó 13 metros antes, gracias a un sencillo mecanismo de resorte diseñado como los de una caña de pescar. El UAV número 1 pasó inmediatamente a la alimentación de la batería de reserva, con un 8% de carga, suficiente para unos 18 segundos si no surgía ningún imprevisto. Los demás cables se soltaron en orden. En el transcurso de 3 segundos, uno a uno se desplegaron y se convirtieron en objetivos voladores libres. Ahora los drones ya no eran inmunes a la guerra electrónica, pero también se hallaban demasiado cerca como para detenerse. Quedaban 1053 metros hasta el objetivo y avanzaban a 27 metros por segundo. El maquinista vio 7 manchas negras agrandándose en el cielo vespertino a través del parabrisas. Sin dudarlo, hundió el acelerador, pasando por alto todos los topes y anulando los limitadores de seguridad. El motor diésel respondió acelerando, pero pisar más solo dejó al descubierto un problema mecánico. Las ruedas empezaron a patinar sobre el carril. El coeficiente de fricción del acero sobre acero en reposo es aproximadamente 0.78. Una vez que las ruedas patinan, ese coeficiente cae a unos 0.25. Cuanto más presionaba, más las ruedas pulían la superficie del carril en lugar de adherirse a él, y el tren empezó a perder velocidad,
disminuyó 2 km por hora pese a que el maquinista seguía pisando a fondo. El Panzer intentó disparar por última vez, pero los drones ya habían entrado bajo su alcance mínimo de tiro, 500 metros, donde los dos cañones no podían bajar la boca por debajo de -5 grados. Ese sistema fue diseñado para enfrentarse a misiles de crucero y objetivos altos, no a drones que raspan la superficie. Millones de dólares en tecnología antiaérea fueron vencidos por la geometría básica de la situación. El artillero solo pudo mirar la pantalla mientras los 7 drones se deslizaban fuera de su zona de tiro. Los soldados en el puesto final descargaron fuego con todo lo que tenían: ametralladoras, AK, incluso RPG-7, una breve andanada de disparos. Pero los drones mantenían la alineación sobre el eje de la vía, usando el tren de 600 metros como un escudo que les protegía del fuego lateral. Para acertar, las tropas habrían tenido que disparar a través del propio convoy. La geometría protegía por completo al atacante. La batería del dron número 3 se agotó cuando aún faltaban 100 metros para el objetivo. El motor se detuvo instantáneamente. Las hélices siguieron girando hasta que la fricción y el aire las detuvieron. Aunque sin energía, el dron continuó deslizando hacia adelante por inercia, a 97 km por hora y con poca resistencia. Aún cubrió exactamente la distancia prevista según la física que el operador había calculado. A través de la última cámara en funcionamiento, el controlador vio a los ingenieros de combate rusos apresurarse para separar el vagón 22 mientras el tren seguía su marcha. El acoplamiento soportaba la tensión de 4.000 toneladas a 5 km por hora. El mecanismo de seguridad fue diseñado para no soltarse bajo carga, para evitar una catástrofe en la operación normal. Los ingenieros parecían intentar deshacer un nudo de acero mientras una locomotora seguía tirando. El dron número 9 recibió una ráfaga de fuego de PKM. Los fragmentos dañaron el paquete de baterías. Se precipitó al campo de arroz a 400 metros del objetivo. Quedaban 6 drones. Los operadores habían previsto una tasa de pérdidas del 60% desde el principio, y sus cálculos mostraban que con 4 impactos eran suficientes para completar la misión. El margen seguía siendo positivo. A las 13:59, el dron líder se estrelló contra el acoplamiento entre la locomotora y el primer vagón. Una granada de RPG-7 detonó al impactar. Una carga hueca proyectó un flujo de cobre fundido a aproximadamente 2.800 metros por segundo, unas 9 veces la velocidad del sonido. El gran perno de acoplamiento se partió al instante. 4 impactos más siguieron según la secuencia prevista. El conjunto de válvulas de combustible del vagón 3 se rompió, rociando diésel a alta presión. La línea de freno del vagón 7 fue cortada, haciendo que el sistema de freno trasero se bloquease. El vagón 18, un vagón de carga de paredes delgadas, recibió un impacto directo y desencadenó una detonación secundaria en cadena. El vagón 22 había sufrido una perforación en el sistema de ventilación a las 13:51. En su interior había 12 toneladas de cohetes termobáricos TOS-1A, que se habían ido calentando por el desgaste y las fijaciones dañadas. El impacto de la carga elevó la temperatura interna por encima de 447 grados Celsius, punto de autoinflamación, y la mezcla combustible-aire explotó. La onda de choque se propagó a unos 3.000 metros por segundo. Los vagones 20 a 24 simplemente desaparecieron, vaporizándose en plasma en un abrir y cerrar de ojos. La onda expansiva levantó los vagones 25 a 47 de las vías, volcándolos y esparciéndolos por la llanura. La columna de humo en forma de hongo se elevó hasta unos 1.400 metros. En 4 segundos, 7 drones modificados que valían, en conjunto, apenas unos miles de dólares, destruyeron 127 millones de dólares en material militar, locomotora, equipamiento y cortaron la única línea férrea de suministro para 3 divisiones mecanizadas, que se preparaban para atacar al día siguiente. El resultado fue un cálculo frío del campo de batalla, física, tiempo y una serie de decisiones tomadas en fracciones de segundo que produjeron consecuencias terribles, tanto humanas como materiales.